Saludos y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre la proporcionalidad y sus tipos. Para eso vamos a empezar a definir qué es la proporcionalidad y la nombraremos como la relación entre dos magnitudes a una misma razón. Y de esta definición tenemos que retomar tres conceptos importantes: relación, magnitudes y razón. Para definir estos conceptos vamos a revisar el siguiente ejemplo y me dice: para hacer dos pasteles se requiere 4 kilogramos de harina. Entonces aquí tenemos la magnitud, que es las cosas que estoy midiendo que estoy comparando. En este caso la magnitud sería el número de pasteles con la cantidad de harina que se necesitan. Entonces esto tiene una relación. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de pasteles, pues es la cantidad de harina que voy a necesitar. Otro ejemplo sería: un grupo de 8 albañiles construye una casa en 8 días. Entonces aquí otra vez tenemos una relación. Podemos comparar dos cantidades que tienen algo en común, que es el número de albañiles con los días que van a tardar en construirse una casa. Y a partir de los ejemplos vamos también a definir el tipo de proporcionalidad. Existen dos tipos. Empecemos con la proporcionalidad directa. Un ejemplo de proporcionalidad directa sería el problema del pastel que acabamos de ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa si deseo hacer 9 pasteles? Pues verán, dependiendo del número de pasteles va a ser la cantidad de harina que necesito. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero son más pasteles, pues necesitaré más harina. Si yo quiero hacer menos pasteles, necesitaré menos harina. Para esto nos va a servir la razón, concepto que habíamos manejado en la definición. La razón, en este caso, va a ser la cantidad de harina que requiere un pastel. Podemos ver que si por 2 pasteles usamos 4 kilogramos, por cada pastel significa que estoy utilizando 2 kilogramos. Esta es mi razón. Entonces, si ya sé que para cada pastel necesito 2 kilogramos de harina, pues ya con esto es suficiente para saber que si tengo 9 pasteles los que voy a hacer, pues necesito 18 kilogramos de harina. Y con esto podemos concluir que la proporcionalidad directa tiene una relación entre dos cantidades, que si una cantidad aumenta, la otra también va a aumentar, porque a mayor cantidad de harina, de pastel, más harina voy a necesitar. Pero si yo quiero menos pasteles, pues necesitaré menos harina. Ahora, aquí es importante destacar que siempre tienen que estar en la misma razón. No es proporcional un problema cuando no crece de la misma forma. En el ejemplo anterior, siempre por cada pastel crecía 2 kilogramos. Pero veamos este ejemplo del estacionamiento. Dice que un estacionamiento nos cobra 20 pesos la primera hora, 18 la segunda y 15 a partir de la tercera hora. Si nosotros hacemos una tabla de precios, nos va a quedar algo así. Entonces, por una hora pues pagué 20. Por 2 horas pagué 38. 20 de la primera hora y 18 de la segunda hora. A partir de la tercera hora ya pagué 15 pesos. 20 de la primera, 18 de la segunda y 15 de la tercera. Después en la cuarta hora pues pago otros 15 pesos, quedándome 68, y en la quinta volví a pagar otros 15 pesos, quedándome 83. ¿Por qué no es proporcional? Porque no crecen en la misma razón. Si crecían en la misma razón, por 2 horas pagaré yo 40, por 3 horas pagaré yo 60. Entonces, al no estar creciendo de la misma forma, de forma constante, no se considera que sea proporcional, ya que las razones no aplican en este caso. Otro tipo de proporcionalidad es la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa va a ser como nuestro ejemplo de los albañiles. Dice que un grupo de albañiles construye una casa en 8 días. Pero aquí la pregunta es: ¿qué pasa si contrato 16 albañiles? Pues muy bien. Se supone que en teoría, al tener más albañiles, en este caso tenía yo 8, ahora tengo 16, tengo el doble, pues tendrían que trabajar más rápido, por lo que la casa me la entregarían en menos días. Si yo tengo 8 albañiles y me la hacían en 8, al tener el doble me la tenían que hacer en la mitad del tiempo. Entonces, con eso hay una solución: que mientras más albañiles,
voy a tener menos días en la construcción, voy a acabar más rápido. Para esto también tenemos una constante que la puedo resolver al multiplicar el número de albañiles por días, es decir, 8 por 8 serían 64. Y esta razón la tendría yo que dividir entre el número de albañiles que deseo. Significa que un albañil solo haría esta casa en 64 días, pero como tengo 16, puedo dividir 64 entre 16 y ya con esto sé que son 4 días en los que van a ser. Y con eso llego a la conclusión de que si una cantidad aumenta, la otra va a disminuir. Y si la cantidad disminuye, la otra va a aumentar. Es decir, si yo tengo más albañiles, esa casa va a tardar menos días en construirse. Pero si yo tengo menos albañiles, pues voy a necesitar más días para terminar la casa.